emisión especial de Click TV, aquí con el periodista de más de 20 años de experiencia, Camilo Egaña. Un gusto tenerle con nosotros en esta edición especial. Pero hoy queremos conocer un poco más sobre Camilo. Cuéntenos, ¿cuál fue su motivación para escoger esta carrera como su vida? Probablemente es la anécdota más linda de mi vida profesional, porque se sufre mucho en esto. Cuando yo tenía 12 años, había un maestro, tenía un maestro, que era corresponsal voluntario. Eso no existe aquí, pero en los países comunistas existía la figura del corresponsal voluntario, que era gente que mandaba noticias a los periódicos. No cobraba, por supuesto. Y era una manera muy pedestre de hacer periodismo, pero el señor sabía todo de la pirámide invertida, y de pronto me empezó a hablar de eso. Fíjate que no me acuerdo ni el nombre, pero a partir de ahí yo me convertí en una especie de obseso de eso. Por supuesto, empecé a ser un mal estudiante desde entonces hasta que me gradué de la universidad, porque solo quería hacer periodismo y cineasta en una época. Llegué a ir al Instituto de Cine de mi país a pedir una cámara y 2 luces para hacer una película. Pero sí, ahí me di cuenta que quería ser periodista. Mi madre, fundadora de la televisión cubana, yo nunca pensé llegar a la televisión, ni siquiera a la radio. Me llevaron de artista, de niño artista de esos sobresalientes que llevan a ser. No me gustó aquello. Nunca soñé con estar en los medios de comunicación. Yo lo que quería era tener un periódico. Y empecé a hacer un periódico en los mimeógrafos. Ustedes no se acuerdan de lo que es un mimeógrafo. Era un aparato que se ponía con alcohol. Bueno, esto es como de... Y se hacían las multicopias. En la universidad los exámenes se hacían mimeógrafo antes. Y yo me conseguí, en el trabajo de mi madre, en la televisión, que me dejaran usar el mimeógrafo. Y yo editaba un periodiquito donde yo contaba, no me acuerdo qué era, lo que mi madre, que tiene muy mal humor, me hacía pasar como niño, y lo que yo oía de los vecinos. La vecina de arriba era alcohólica, entonces tenía mucho material de portada casi siempre. Eso me duró 3 meses porque mi madre me dijo, o deja el periódico, tenemos que mudarnos. Esto es real, lo estoy inventando. O sea, mi primer choque con la censura fue así, y desde entonces, a los 12 años, aposté en el país donde más difícilmente se podía y se puede hacer periodismo, que es Cuba. Ya sé que donde quiera puede ser nada, sé lo que está pasando acá, pero en mi país es mucho más difícil. Y desde entonces me dediqué al periodismo en la medida en que podía en un país como Cuba. Y desde entonces son más de 20 años de experiencia. Pero cuéntenos, Camilo, ¿con cuál medio se siente más identificado? La radio. ¿Por qué? La radio primero porque es la que más alegría me ha dado, y es porque la que me ha permitido crear mundos completamente alternos. O sea, si ustedes algún día van a Miami, que es donde está la comunidad cubana, o van a La Habana, y preguntan por mí, la gente nunca le va a hablar de los programas de televisión. Los programas que hice en televisión en Cuba, de los que no me arrepiento ninguno, pues todos fueron en escuela, fueron programas de unos buenos, otros medios buenos y otros impresentables. Porque en televisión uno hace lo que puede, no lo que quiere, porque es muy cara. Pero en radio uno puede hacer lo que quiere. Y ahora con las cuestiones digitales mucho mejor. La radio me dio la oportunidad de hacer el tipo de programa que yo quería, y es el tipo de programa que 20 años después los cubanos de mi generación recuerdan con mucho cariño. Me dio de verdad muchas cosas buenas. La televisión, llegué a ella de carambola, siempre he estado en la televisión, pero siempre he querido estar en la radio. Ahora, si me preguntas por dónde empezar, yo diría que habría que empezar, y lo digo con toda humildad, les pido que todo lo que yo diga sea susceptible de ser revisado, cuestionado y negado. Me pueden decir, estás errado, que no pasa nada. Yo creo que hay que empezar primero por un periódico bien pequeño, un periódico el más pequeño que haya, el Boletín del Gas, porque ahí vas a tener que hacer de todo, y vas a aprender a hacer de todo. Hay que pasar por la radio, porque la radio es la gran escuela que te da desde la dicción hasta cómo hablar, hasta cómo seducir a millones de personas con tu voz nada más, aunque tengas voz de pito. Y finalmente la televisión. La televisión está llena de gente frívola, son la gente que menos sabe escribir. En televisión prácticamente nadie sabe escribir. La gente llega a televisión porque cree que es el oasis para uno pavonearse. La televisión te permite eso. Pero si de verdad te vas a creer en serio el oficio, el negocio, no te creas el personaje que te da la televisión, porque eso dura muy poquito. Sobre todo en la televisión comercial, cuando empiezan ya las primeras arrugas. Para las chicas se lo digo, los hombres podemos envejecer en la televisión, el CNN puede envejecer todo el mundo, pero quiero decir, en las televisiones comerciales, las mujeres cuando envejecen, entonces piensen siempre en la televisión como una plataforma más, pero no como la plataforma. Lo digo porque en Estados Unidos, no sé aquí, en Estados Unidos todos quieren estar en televisión y te queman. La televisión es como el príncipe, como Maquiavelo, las luces queman. Y la prensa escrita se mantiene, la radio se mantiene. Es una opinión, pero es lo que es. Pero Camilo,
un periodista? Ser buena persona. Hoy me lo preguntaban en una radio aquí, en una radio, y yo dije incluso un improperio, con permiso de todos, ¿no? Porque la frase no es mía, es de un gran periodista polaco. Si eres un hijo de puta, no puedes ser un periodista. Solo las buenas personas pueden ser periodistas. No estoy hablando de santurrones. O sea, el obispo de Quito no va a ser un buen periodista. Pero podría serlo si es una buena persona. ¿Me hago entender? Si no eres compasivo, si no sientes lo que siente el de al lado, no vas a ser un buen periodista. Porque no puedes ser un mensajero de las emociones de los demás. Puedes llegar a ser un periodista muy reconocido. Puedes llegar a ser un divo de la televisión. Como los vemos constantemente en las catástrofes naturales, terminan su cuestión, apagan las cámaras y se van con sus productores y sus asistentes a los hoteles 5 estrellas. No solo que se llevan, pero los buenos periodistas salen de ahí deshechos. Es mentira que tú hagas distancia crítica a todo lo que haces y no te eches a llorar cuando tengas que llorar. O sea, la clave es ser buena persona y ser honesto. Y la otra clave, que es la que a mí me ha dado resultado, no tomarte en serio. Aprender a hacer el ridículo. Porque si vas a trabajar para la gente, tienes que tener claro que la vas a regar constantemente. Que mucho de lo que tú digas, a lo mejor no lo vas a decir bien, o un día te vas a equivocar, o vas a empezar a quedarte calvo, reírte de ti mismo. Eso ayuda mucho, porque cuando tú te ríes de ti mismo, aunque te duela, la gente se ríe y te perdona prácticamente cualquier cosa. Y se liga más. ¿Estamos de acuerdo, Camilo? Es que son jóvenes, pero cuando tengan piedad se van a dar cuenta que... Camilo, pero queremos saber también desde su punto de vista cuáles son algunos de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad el periodismo. A ver, además del consabido problema de la libertad de expresión, que a mí me gusta usar la frase de Alejandro Sanz que dice: la libertad de expresión no tiene problema, porque todos sabemos qué es la libertad de expresión. El problema está en expresar la libertad. Además del eterno desencuentro entre los poderes y la prensa. Cuando hablo de los poderes estoy refiriéndome desde el obispo de la ciudad hasta el presidente de la República, pasando por el padre de familia, que también es un poder. Poniendo eso ya, yo creo que el otro problema básico también sería la invasión extraordinaria de las redes, del mundo digital, que ha cambiado todo el mundo del periodismo y que todavía los que estamos en el negocio no sabemos a dónde va. La gente ya está enterrando a la prensa tradicional, pero realmente no se sabe qué va a pasar. Se sabe que está cambiando y es fascinante asistir al nacimiento de un mundo maravilloso que hace 30 años no podíamos ni siquiera pronosticar. Eso es fascinante. Ese es un tema que puede ser uno de los, no problemas, sino de los retos. El otro, y es el que a mí más me preocupa, no el tema digital, ni siquiera el tema del poder, porque además el poder va y viene. Marx decía que la ideología es un accidente circunstancial, lo que quiere decir que los presidentes están o no están, en fin. A mí lo que más me preocupa es el acercamiento que hace la gente al negocio, al periodismo, al oficio. Yo siento que falta mucha información, falta mucho bagaje cultural. Un periodista no tiene que ser erudito, los eruditos que estén en la academia o estén en el cielo, pero sí tiene que ser un tipo informado. Y hay gente que ni siquiera se lee los pliegues de la mano, ni siquiera consultan las páginas amarillas. Hay gente que tú le hablas de periódico y te miran como diciendo: ¿este señor de dónde viene? No se puede llegar a ser un buen periodista si no se ha leído la literatura. Yo no digo Homero ni Ilíada, que es un coñazo, porque es muy lento, pero por lo menos Ana Karenina. Y no. En mi país hubo una gran polémica porque los chicos de periodismo se atrevieron públicamente a decir que le quitaran el curso de gramática, de taquigrafía, en los años 80 estoy hablando, y de literatura general. Y yo dije: ¿serán tontos? Entonces, si uno no... esto que estoy diciendo, por favor, no me malinterpreten, no es un acto de presunción, pero lo digo de corazón. O sea, si uno cree que puede hacer carrera desde la incultura funcional, que es la incultura funcional, es la posibilidad de ponernos a escribir y leer, pero no saber manejarnos con la cultura, estamos todos fritos. Y quienes lo van a sufrir más no es la sociedad, pues la sociedad se busca sus... Si no es contigo, se van conmigo, se van con aquel y en el otro canal. Lo van a sufrir ustedes porque no van a ser respetados por nadie. Sus propios colegas, en cada redacción la gente sabe quién es quién. Y va a decir: fulano es un imbécil, fulano es linda, pero qué tonta es, coño, ¿entienden?
Y es muy doloroso, la verdad. Y ante estos retos a los que nos enfrentamos los periodistas, ¿qué nos recomienda? Algo que a mí me ha costado mucho, no perder la ilusión nunca. Cuando se pierde la ilusión es como que ya la van a perder. Yo llegué a CNN hace 6 años casi. Y yo me comparo con la gente joven que llegó conmigo y ya yo no tenía la ilusión de esos muchachos que el primer día que llegaron al centro CNN se la aguaban los ojos porque era como estar en la Capilla Sixtina, el periodismo. Yo no sentí eso porque ya venía de otra trayectoria, muy quemado, pero no perder la ilusión, eso es súper importante. Tener paciencia, hay que tener mucha paciencia, porque en la profesión uno se va a encontrar constantemente con publishers, con editores, con jefes que no lo van a entender a uno o uno no lo va a entender a ellos. Después uno va, cuando es joven, tiene muchas ganas de cambiar el mundo y con los años va aprendiendo que uno solo no puede cambiar el mundo, que hay que irlo cambiando de a poquito y en pequeñas revoluciones, no sé si ciudadanas o no ciudadanas, pero pequeñas revoluciones, chiquitico, en tu casa, con tu familia o con tu novio. Esas son las pequeñas revoluciones que hay que hacer. Hay que tener esa coraza y sobre todo aprender a aguantar las críticas y a pedir perdón. Los periodistas somos muy ególatras, creemos que nos hemos creído eso que somos el poder y no pedimos perdón nunca. Y hay que aprender a pedir perdón. Camilo, y después de trabajar tanto tiempo en televisión... Quiero jubilarme. Yo quisiera saber qué es el periodismo en su vida. Es mi vida. Pienso que podría ser una inspiración tanto para nosotros, estudiantes de la Universidad de las Américas, como para todas las personas que nos... No, es mi vida y lo bueno es que nunca te vas a aburrir. Eso es verdad. Nunca no te puedes aburrir, están pasando cosas todos los días. No te aburres y además nunca estás solo. Nunca estás solo. Aún cuando estás sin trabajo, yo estaba en dique seco, como les va a pasar a ustedes también, y se van a quedar esperando el teléfono que suene, nunca estás solo porque si está el televisor está viendo lo que está pasando. Y dice, caramba, quisiera haber estado ahí. No, eso es que es parte, no quiero hacer grandes frases porque es feo, pero es parte de mi vida, yo no sé hacer otra cosa. Camilo, agradecemos mucho su presencia en Click TV, el canal de televisión de la Universidad de las Américas, y lo esperamos pronto. Por favor, gracias a ti.